Muchas gracias por volver a entrar. Ahí están viendo, voy a compartir nuevamente mi pantalla y continuamos, ¿ok? Pero para la próxima semana ya haber solucionado este problema. Ya está. Doc- Sí, Ingeniero, ¿alguien quería conversar, por favor? Con todo gusto. sí, sí, ingeniero John Cialas. Ingeniero, básicamente lo que usted propone o el modelo que usted nos implica es básicamente que una persona para que cambie esa mentalidad, esas aptitudes que tiene que estar rodeado de personas que le ayuden a mejorar. Es decir, a través de la imagen modelo, el espejismo que le dominan algunos, en ese sentido va a poder mejorar o va a cambiar toda su estructura. ¿Es así correcto? Correcto. Es como, o sea, como nuestra casa, ¿no? Nosotros somos el reflejo de nuestra casa. O sea, eh, yo lo veo sobre todo en los alumnos de pregrado. Ya uno cuando está en posgrado de repente ya adquirió un poquito más de responsabilidades y las responsabilidades a uno pues lo hace que tenga que interactuar. Pero en pregrado yo veo gente que no habla, ¿no? O que se pone nervioso para hablar. Entonces yo trato de conversar con ellos y les pregunto, ¿por qué tienes miedo a hablar? Si lo que estaba diciendo estaba bien. No es que a mí me han dicho pues de que no se tiene que interrumpir al profesor, ¿no? O yo vengo de un colegio nacional y no sé, no, el que interrumpía al profesor, el profesor lo castigaba, lo sacaba de clase, ¿no? Entonces, eso no es la idea. O sea, tú tienes que, bueno, si tienes miedo a hablar, escríbelo. Entonces, yo empiezo con eso. Ahorita te los atiendo. Yo empiezo con eso, ¿no? O sea, cuando estoy tratando a los chicos, sobre todo de primer ciclo, hago que escriban. A ver, escriban en su cuaderno. ¿Cuál es su opinión? Cuando ya escriben, puedes leerlo, no, o tienes vergüenza, algunos me dicen, lo leen, otros tienen vergüenza, le dan a su compañero y leen lo que han puesto, ¿no? Y poco a poco van adquiriendo eh, la confianza, ¿no? Y yo también me pongo en los zapatos de ellos y trato de ser empático con ellos y decirle, yo cuando empiezo un curso, sea de pregrado, de posgrado o una charla, yo también me pongo nervioso, porque quiero hacer una buena performance. Quiero que ustedes me entiendan, quiero llegar a ustedes y que no se sientan intimidados y yo tampoco intimidado por ustedes, ¿no? A ver qué me dice James. Sí. ¿Qué tal, Inge? Buenas tardes. Lo que pasa, bueno, yo más que otra cosa quería comentarles, pues, los casos que yo a través del trabajo, yo trabajo en lo que es en empresas constructoras. Yo mido tanto a la parte cierre como a la parte selva. Y a veces para yo poder trabajar con los trabajadores, uno tiene que saber llegar a la persona, porque no todos te entienden de la misma manera. Ellos Correcto. tienen su forma de pensar, como ellos no, bueno, algunos no han estudiado, tienen una forma muy especial que tienes que hablarla hasta como si fueran niños. Ujú, Prácticamente uno como profesional tiene que ser prácticamente casi como un psicólogo para que ellos te puedan entender y puedan trabajar de la buena manera, pues, ¿no? Eso es lo eso es que yo quería cierto. compartir con ustedes. Eso es lo que yo, bueno, por el trabajo tengo la experiencia, que yo he trabajado con comunidades nativas allá en Ujú, la selva. Pucha, ujú. y es un tema bien crítico, pues, ¿no? Con las personas ahí, porque ellos quieren, lo que ellos piensan se tiene que hacer, sea bueno o sea malo. Eh, Lamentablemente es así, pues, ¿no? Eso es lo que quería compartir con ustedes también, pues, ¿no? Muchas gracias, Jane. Muchas gracias por compartir. Y eso es cierto, ¿no? O sea, tú tienes que ir, los cambios no se dan de la noche a la mañana, salvo que haya un cambio radical con un tema de reingeniería y un tema de cambio de que todas las personas estén lo suficientemente maduras para poder aceptar esa reingeniería. Si no, tiene que hacerse una mejora continua, poco a poco. Mucha paciencia. Tú lo has dicho muy bien, ser prácticamente un psicólogo, ¿no? O sea, si tú a tu hijo le dices, estudia, tienes que estudiar, estudia, 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 el chico va a estar traumado, o sea, va a hacerse el que estudia a la hora que te ves, ¿no? Por ejemplo, lo que se observa, ¿no? Pasa el supervisor y todo el mundo está trabajando. Se va el supervisor y todo el mundo empieza a conversar, ¿no? Entonces,
ahí hay un tema de que estamos acostumbrados, por eso les digo, estamos en una sociedad latinoamericana donde estamos acostumbrados a hacernos los vivos y eso no es la idea, ¿no? La idea es que seamos honrados, seamos honestos con las cosas que hacemos, ¿no? Y eso se practica pues con el ejemplo. Yo, la recomendación que les puedo dar es el ejemplo y tener la base que en un gráfico vamos a ver en 2 o 3 diapositivas más, ¿no? No sé si alguien más quiere compartir. Sí, doctor. Buenas tardes nuevamente, doctor. Quisiera Yomara, brindar una opinión ahorita a lo que usted ha estado Yomira. Ujú, explicando. ujú. Yo, mira, sí, doctor, mire, me parece muy interesante cuando usted mencionó el tema de la niñez y porque la verdad que me doy cuenta que este curso como que va relacionado también con la psicología, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros los padres no somos perfectos, yo también tengo un hijito que estoy aprendiendo aparte de ser profesional, ser una buena mamá. Cometo errores, de repente he hecho algo que no está bien y luego me estoy dando cuenta que funciona por el otro lado, entonces es un constante aprendizaje, pero lo que sí me puedo percatar, ingeniero, doctor, es que muchas veces nosotros lo privamos a los niños a que puedan expresarse y a veces eso es lo que pasa cuando ya estamos en la etapa universitaria, en el colegio, el miedo a poder expresarse frente a los compañeros, a los docentes y eso más, mucho más si es que ya somos, por ejemplo, ponentes, ¿no? Y que tenemos que estar explicando a muchos estudiantes. Entonces, creo que como padres nosotros lo que tenemos que hacer es indicar a nuestros niños que son inteligentes, que pueden, que son capaces, porque al contrario, si nosotros le decimos, no, esto no hagas esto, claro, hay límites, pero también enseñarle de que ellos son libres de expresarse y sobre todo también que vaya de la mano con los valores, ¿no? Y ya un poquito más avanzando al tema actual donde estamos, doctor, también quería brindarle otra opinión o como anécdota, a mí me toca ingresar a una empresa, la cual fue como prácticas preprofesionales, aún estaba en la universidad, y justamente, ¿qué es lo que sucede? El gerente es una persona que no tenía estudios profesionales. Sus hijos, ellos sí tenían estudios, uno técnico, otro también profesionales, y cuando uno ingresaba y quería plantar algo nuevo, digamos que en ese caso el gerente se le hacía complicado por el mismo hecho, no es por menospreciar, pero nosotros tenemos cierta ventaja al estudiar porque aprendemos nuevas cosas. En cambio, personas que han luchado día a día, ganándose la vida diaria, hay muchas cosas que desconocen, ¿no? Y ahí va el desafío a nosotros como profesionales. ¿Cómo podemos llegar a ellos? Por ejemplo, nosotros, mire, gerente, nosotros tenemos este presupuesto, nos gustaría que usted invierta en esto porque nos va a beneficiar en tales puntos. Pero mira, la verdad que nosotros somos una microempresa y no estamos en la capacidad de poder invertir en esto. Y luego se presentan desafíos y el gerente dice, ah, no, sí. Tenemos que invertir porque vamos a ganar en este lado. Entonces, de esa manera, como que vamos incentivando. Por ejemplo, el gerente no quería usar sus CPPs. ¿Y qué es lo que pasaba? El personal que llegaba y veía que el gerente, el líder, no usaba, también igualito, no hacían. Entonces, hay muchos puntos, ingeniero y yo, doctor, lo que yo considero es que los líderes deben actuar como modelos a seguir. Aparte del gerente y también los administradores, nosotros como de repente algún cargo o incluso como trabajadores también dar la iniciativa, ¿no? Porque un líder en sí, su comportamiento influye en la cultura organizacional, ¿no? Involucrarse en iniciativas comunitarias que fomenten la solidaridad no solo va a mejorar la imagen de la empresa, sino que también va a inspirar a los empleados a colaborar con actitudes positivas. Entonces, considero muy importante este tema, ingeniero, porque la verdad que el clima laboral permite medir el impacto de las iniciativas implementadas, ¿no? Adoptar estrategias. Los empresarios en sí pueden contribuir significativamente a cambiar actitudes y fomentar el entorno positivo. Entonces, creo que esto imparte bastante desde la alta gerencia y también los profesionales que tienen los cargos altos, ¿no? En buscar estrategias para poder llegar a los distintos tipos de personas, porque todos venimos de distintas familias con distintas costumbres y, claro, conocimientos que de repente por ahí sí adquirimos todos lo mismo, ¿no? Pero eso depende mucho de la persona. Entonces, eso era mi comentario, ingeniero, y pues me parece muy interesante hasta el momento todo el tema que usted está indicando. La verdad que sí, nos contribuye bastante. Muchas gracias.
Muchas gracias, yo mira, antes de que dar pase a los que han levantado la mano, sí, lamentablemente pues nadie viene con un manual, el mejor papá del mundo, ¿no? Yo tengo una hija de 30 años y una de 21, ¿no? Y bueno, ellas ahora me corrigen a mí, ¿no? Yo me he equivocado muchas veces, en algún momento recién, con toda la experiencia que tengo, le levanté la voz a mi hija la segunda, porque no me obedeció en el momento que yo quería que me obedezca. Pero no me percaté de que ella tenía su prioridad y no me percaté o no me di cuenta que ya crecieron. Entonces, cuando son chiquitos, tú les puedes decir, ¿no? Entonces, es más, si tú le pones un reto, ponle un reto que ella pueda lograr. No que yo, a ver, corre conmigo, ¿no? Vamos a correr. Y tú, pues, de repente todos los días practicas el running o sales a correr, no es esperar pues, que tu hijo dé 20 vueltas al parque igual que tú. Con que dé 2 vueltas, o una vuelta, o media vuelta, o le enseñas a correr bicicleta, o te tires al suelo con él, o con ellas, ¿no? Yo jugaba muñecas con mis hijas. Mis hijas me han maquillado, imagínense, ¿no? Entonces he tenido que bajar a ese nivel. Que yo nunca lo había visto porque en mi casa éramos 3 hombres, ¿no? Mi papá militar, mi madre una literata muy estructurada, ¿no? Entonces tuve que cambiar, adaptarme a la forma en cómo pensaba mi esposa, donde su familia era muy amorosa, muy de reuniones, entonces, uy, esto está más bonito, ¿no? Entonces es cuestión de sentido común y querer hacerlo. Y si tu gerente, por circunstancias, no quiere invertir, tú pon el ejemplo. Mire, por ejemplo, yo ayer hice tal cosa y me arriesgué y compré y me saqué la tinca, por decir algo. Oye, y esta señorita que gana menos que yo, que trabaja para mí, se está arriesgando y yo que tengo una empresa no me estoy arriesgando, le estás enseñando subliminalmente a que él haga o se arriesgue o aprenda a arriesgarse como tú a través del liderazgo de una manera muy subliminal. Gracias por tu aporte, yo mira. A ver, ¿quién más Gracias. quiere? ¿Quién más quiere conversar? Doctor, buenas Yo, tardes. ingeniero. A ver, Jessica. Ingeniero, disculpe, otra pregunta, estoy llenado de consultas. La empresa donde yo trabajo tuvo la genial idea de contratar a una empresa que nos brinde coach mentoring. Quisiera ¿Ya? saber, desde su punto de vista y su experiencia, ¿qué tanto ayudaría lo mencionado para la gestión de recursos humanos en la empresa? Y yo le voy a decir cómo es la experiencia que estamos viviendo hasta ahorita. ¿Cuál es mi experiencia sobre el coaching y el mentoring? Así es, el coach mentoring. Si Ya. alguna vez ha tenido oportunidad de conocer Sí, yo he hecho o ver mucho sobre el tema. coaching, yo he hecho mucho coaching y mucho mentoring por el tema de la especialización. Eh, el coaching es básicamente que tú tomas a una persona, coach significa entrenador, a un coachee, un entrenado, y lo vas capacitando, ¿no? Tú le ves el perfil, ves que tienes empatía con esa persona, eso es básico, tienes empatía con esa persona o con esas dos personas y las tratas de preparar para que en algún momento te reemplacen y tú puedas seguir creciendo. Ese es el coaching. El mentoring es un complemento del coaching donde tú a esa persona le dices, mira, nosotros para hacer las diapositivas tenemos que hacerlas así. No pongas muchas letras, ponle así, ponga así. Entonces tú le vas dando unas pautas. En la primera reunión lo llevas, digamos, como tu asistente, reunión de jefes, de directorio, y vamos a presentar los resultados de, digamos, finanzas preparados por acá por Ronaldi, ¿no? Ronaldi ha preparado las diapositivas, vamos a exponer, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando sabes que Ronaldi, tú dices, Ronaldi, tú tienes que decir 40%, apréndete ese número, 40%, ¿ya? Entonces, y me la vas a hacer que el número aparezca cuando yo te pregunte, Ronaldi, ¿cuánto es? Y tú dices 40%, das clic y aparece 40%. Ese es el dato que quiere el gerente. Ahí lo estás vendiendo, o sea, lo estás
exponiendo públicamente para que digan, bueno, entonces como esto lo preparó Ronaldi, ¿cuánto era el porcentaje que habíamos crecido? 40%, ingeniero, doctor, jefe, como, o Jackson, ¿no? ¡Pa! Y sale, 40%. Muy bien, Ronaldi, gracias. A la siguiente reunión, ya haces que Ronaldi exponga 2 diapositivas. A la siguiente reunión, ya haces que Ronaldi vaya exponiendo otras diapositivas y así él mismo va aprendiendo a perderle el miedo y no a ver a los gerentes, a los dueños, ¿no? Como nosotros cuando vinieron por primera vez los españoles acá a Telefónica y lo veíamos como semidioses, ¿no? Uy, me habló el gerente, me saludó el gerente, ¿no? Si no lo ves como una persona normal, una persona que se equivoca, una persona que tiene dudas, una persona que quiere conocer el dato, ¿no? Y llega un momento en que le dices, bueno, ahora Ronaldo va a exponer todos los resultados de finanzas de este mes. Y al siguiente mes, ¿sabes qué, Ronaldo? Yo no puedo ir, tú vas a hacer mi representación. Llega un momento que tú dices, oye, no está Jackson, ¿no? Entonces que venga Ronaldo, pregúntale a Ronaldo, él sabe el dato. Eso es el mentoring, ¿no? El mentoring es que tú hagas que esa persona sea conocida en todos los niveles de la empresa como experto en ese tema. Entonces, esa es la diferencia entre el coaching y el mentoring. El coaching es prepararlo y el mentoring es promocionarlo. No sé si respondí tu pregunta. Claro que sí, me respondió la pregunta. Nosotros, particularmente, al menos, el equipo donde nos encontramos, sí, sí hubo el coach mentoring de una empresa conocida, pero no hubo muchos buenos resultados debido a Sí, que eh, es muy difícil el tema de la confrontación que generaba, excavar en cada una de las debilidades de cada una de las personas y generaba conflictos porque de repente no los preparaban de manera adecuada para darle un buen feedback. Y ahí empezaban a hacer al quiebre de de recurso humano que estaba llevando este coach mentoring. sí, Y netamente porque es muy difícil eh, aceptar tus propias debilidades o quizás tus defectos, ¿no? O también de la empresa que lo ha desarrollado, porque, por ejemplo, yo tenía un defecto y lo publicaban frente a todos, y eso que nos generaba una debilidad, porque recordemos que en el mundo corporativo es muy competitivo. disculpa que te corte ahí, disculpa que te corte ahí, con todo el Claro, respeto. Ese es el gran error. Yo les dije, cuando se llama la atención, se llama en un ambiente cerrado 2 minutos. sí. Y con el propósito motivacional. El coaching y el mentoring es personalizado, no es público. Efectivamente, ¿no? Y eso es que generó un quiebre totalmente en el recurso Claro, humano, la estrategia es malísima, malísima. Hay eh, mucha gente que dice, por yo soy coach. ejemplo, sí, Perdón que te corte. Hay mucha gente que dice, claro. yo soy coach porque hice mi curso de coach o porque me dieron el certificado. No, pero para ser coach tienes que tener mucho sentido común, ¿no? Tienes que entender que puedes herir susceptibilidades, tienes que entender que tienes que motivarlo, tiene que abrirse. Y por ahí creo que, no sé quién lo dijo, tienes que ser un psicólogo. Y eso se logra poco a poco. No es porque yo vengo y soy alto, buen mozo, ojo, me he visto bien, huelo bien, estoy bañadito, peinadito, acicaladito. Uy, ya, soy la solución andando, ¿no? Ni Jesucristo, porque Jesucristo tuvo que pasar muchas cosas para hacer lo que tuvo que hacer y era salvar al mundo. Imagínense, nosotros que somos Solamente simples ser aceptado, ¿no? mortales, ¿ah? Nosotros que somos simples Solo mortales ser tenemos que tener aceptado. mucha muñeca. Sí, efectivamente. Y eso fue un quiebre totalmente en la empresa donde yo trabajo, debido a que fue una buena gestión, obviamente, desarrollar el coach mentoring, pero creo que la empresa no era la adecuada, debido a que empezaron a ver ese feedback público y tristemente en el mundo corporativo nos ayudó a que cuando hay algún inconveniente sea un punto débil, el talón de Aquiles de cada persona que ha estado en en ese taller, ¿no? Pero al final de cabo, rescatar lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Sí, Igual, muchas sí. gracias por por su apreciación sobre el tema.
No, sí, sí, eso es muy cierto. O sea, lo que tú tienes que hacer es, tú sabes en qué eres bueno y en qué eres malo. Tú lo sabes. Reconocerlo públicamente es muy difícil y a veces es muy vergonzoso, ¿no? Por eso tienes que tener mucha muñeca, ¿no? Tratar de ganar la confianza de las personas. Eh, Verlas como quieres que a ti te traten. ¿Quieres que te expongan así delante de todo el mundo? Oye, tú eres mentiroso. Oye, ¿qué pasó? Pero si yo te lo había dicho en confianza. O sea, nunca más te vuelvo a contar nada. Pues no. Sí, sí me entiendes la idea. Entonces, el coach Claro que sí. es como un confesionario, ¿no? Entonces, hay cierta empatía, no, mucha empatía, hay cierta confianza y hay cierto hasta como si jugara Ronaldinho con Messi, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ellos se miran y ya saben dónde tienen que estar, dónde va la pelota, algo así. Eso es lo que hacíamos, les puse el ejemplo de cuánto era el porcentaje, 40%, y pum, ¿no? Entonces, vas tú de alguna forma ya como una jugada de laboratorio, como se dice en fútbol, ¿no? Pero para eso tienes que ganarte la confianza de las personas, ¿no? Y no es decir, yo soy coach, yo manejo recursos humanos y hago, pues, disculpen la expresión, estas burradas, pues, ¿no? Porque sucede y va a suceder, ¿no? Y mucho menos, por favor, y eso se los pido a los papás, a los que son papás, mamás, eh, no lo hagan con sus hijos. Déjenlos hablar, déjenlos expresarse, corríjanlos con amor, ¿no? Con mucha empatía. No, hijito, mira, esto se hace así. No, hijita, mira, que no sé cuánto, ¿no? Hable de todo, ¿no? No, no, no me hables de sexo porque, cochino malo. ¿Y cómo nacieron nuestros hijos? ¿Cómo nacimos nosotros? Hay momentos y momentos donde nosotros tenemos que hablar sobre las cosas que tenemos que hablar. Entonces, empecemos con nuestros hijos, que no tengan miedo, que tengan confianza en nosotros y que si alguien los agrede o alguien los fastidia o alguien los intimida, un profesor, un compañero, que te cuente. Y disculpen que sea rudo, vas y lo revientas por meterse con tu hijo. A mi hijo se le respeta, a mi esposa se la respeta, ¿no? A mi esposo se le respeta. Entonces, eso es, respeto. ¿Sí? Espero haber respondido a sus preguntas. ¿Alguien más, por favor? Ingeniero, Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya. Doctor, sobre el slide que está mostrando ahorita, tenía una pregunta. Esta, esta caracterización que está mostrando también involucra las generaciones. Me refiero, por ejemplo, los millennials, los X o X o los baby boomers, porque probablemente tengan ahí en ese caso diferentes valores características como las que está mostrando. Y la segunda pregunta también, pero es cortita nada más, es también sobre lo que está usted presentando. Por ejemplo, en esa característica de cultos veo que dicen 50 y 46%, y ahí falta un 4%. Ese 4%, ¿a dónde se fue? Acá. Sí, es más que Eh, todo curiosidad. sí, es básicamente las estadísticas que nos presenta el CPI, ¿no? Un estudio de mercados, pero no necesariamente da el 100%, ¿no? No necesariamente te da el 100%, sino te dice que tú puedes ser culto en algunas cosas y en otras cosas no. Entonces, pero lo más importante es que se considera culto, ¿no? Si tenemos en cuenta que somos más cultos en varios temas que en algún tema específico, ¿no? ¿Por qué? Porque el peruano pues está siempre tratando de encontrar solución a varias cosas. Y eso, sobre todo, como dijiste, en el tema de las generaciones, pues ahora con la inteligencia artificial, imagínate, si yo la uso, ¿no? Los jóvenes pues ahora ya no tienen que irse al libro o como yo tenía antes que esperar en la biblioteca a las 5 de la mañana para que abran la biblioteca, sacar el libro, ¿no? Sino pum, pum, en chat GPT, ¿qué significa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿No? Entonces van teniendo respuestas más rápidas, ¿no? Entonces, ese tiempo que ellos ahorran en buscar información,
lo invierten en procesar esa información y eso te hace culto, ¿no? Por ejemplo, el peruano es muy impuntual. No sé si se acuerdan en el tiempo de Toledo, que era la famosa hora cabana, ¿no? Llegar 4 horas después. Y eso no es muy apropiado, ¿no? Entonces, sí, influye mucho, mucho las generaciones, influye mucho de repente hasta la región, influye mucho el clima, influye mucho la, la crianza, ¿no? Influye mucho también la enculturación, ¿no? Entonces, hay un ejemplo que yo siempre pongo. Tú acá puedes manejar, mira, de lo peor. Te vas a Miami y eres un caballero manejando. No viene un carro a 10 kilómetros a la redonda, pero si el semáforo está en rojo, no pasas. Porque sabes que si pasas, te cae un gringo de 2 metros de alto por 1 de ancho y te pone una papeleta que no te la quita nadie. Pero acá, como nadie te dice nada o el policía te pica, haces lo que quieres. Entonces, tenemos una enculturación instantánea, ¿no? Entonces, eso influye mucho en todos estos factores externos, como dije, del entorno, sociales, influye mucho que eso lo llevemos a los factores internos, o sea, empresariales o familiares o de nuestra parroquia, de nuestra iglesia, de nuestro club de deportes, de nuestro club de amigos, ¿no? Entonces, influye mucho. Y la idea es que seamos planos o estándares en las cosas que hacemos. No porque estoy en el club de fútbol, digo lisuras. Y porque estoy en mi casa, no digo lisuras. Soy el primer hipócrita, ¿no? Entonces, cosas por el estilo, ¿no? Muchas gracias, Jan. ¿Alguien más, por favor? Si no hay nadie más, Sí, doctor, continuamos. por aquí. Sí, se me ¿Perdón? puede escuchar. Sí, Ronaldi, dime. Sí, doctor, antes de que se me vaya la idea, buenas tardes. Muy, es muy, no sé si será tan actual, pero antes, aquí más que todo en el Perú, recién se está empezando a tomar el concepto de desarrollo organizacional también para las empresas. Y bueno, tiene que ver mucho también con el tema de que, bueno, el objetivo principal pues es mejorar de cierta forma la eficacia, pues, ¿no? Y la salud de la organización, y lo cual va a venir lográndose mediante estrategias, pues, ¿no? Que involucran personas, culturas, procesos, o sea, va más allá de lo que vendría a ser un tema más específico como un coaching o un mentoring, me parece, porque, bueno, se basa en desarrollar ciertas estrategias para llegar a los objetivos, digamos, organizacionales de la empresa, pero basándose también en conceptos como la ciencia del comportamiento, básicamente conceptos que antes no se tomaban en cuenta y que ahora empresas grandes ya las están empezando a adoptar, pues, ¿no? Eh, en su experiencia, doctor, si me podría dar la razón, me podría ampliar un poquito más acerca del tema. Sí, tienes razón. Se está tomando muy en cuenta el tema del capital humano. Resumámoslo así. ¿Y sobre qué se basa el capital humano? Sobre los valores. Tenemos que quitar estas partes negativas y convertirlas en partes positivas. Valores. Tú no le puedes decir a tu hijo, no tomes, y tú eres el primero que llega borracho los fines, disculpa, con unas copas de más el fin de semana, ¿no? No hagas esto, y tú eres el primero. Por si acaso tú no puedes gritar, y lo estás gritando. Ya te he dicho que no avergüences a tu hermano, y lo estás avergonzando a él. Hijito, ven, vamos a caminar, vamos a caminar. A ver, vamos a comer un helado y vamos caminando por el parque, ¿no?
Que no escuché tu mamá, que no escuché tu hermano, mire, hijito, tú, me parece que esto no es así, eso es asá, ¿no? Si se corta, volvemos a entrar, ¿ya? Está interesante la conversación. Empezamos por los valores, valores. Y valores más allá de la ética, ¿no? O sea, que tu hijo se sienta valorado. Mi papá me quiere, por eso me habla, por eso tengo confianza con él. Papá, tengo este problema, ¿no? Papá, tengo esta duda. O papá, mira lo que he logrado. Papá, mira, tengo esta idea para darle una sorpresa a mi mamá para su cumpleaños, ¿no? Pero si tú no le das esa confianza, ¿para qué le voy a decir a mi papá si mi papá dice, estoy ocupado, regresa más tarde? Si ahorita, por ejemplo, mi esposa y mi hija, la segunda, se encuentran en Lima, me llaman, yo les pido permiso. Con el permiso, el respeto y el permiso de ustedes, voy a atender una llamada a mi esposa. No porque ustedes sean menos importantes, sino que si mi esposa me está llamando sabiendo que yo estoy en clases en este momento acá en Trujillo, es porque es algo urgente y le estoy dando la importancia de vida. ¿Sí? Valoremos a las personas, que se sientan valoradas, que se sientan queridas, que se sientan amadas, apreciadas, escuchadas. Eso es lo importante. Que se nos va a salir por ahí de repente, pues, el enojón, yo soy renegón, por ejemplo, ¿no? O que tenemos la mala costumbre de, ¿no? Mirar un poquito feo, pero que tu esposa te diga, oye, estás mirando feo. Pues yo digo, mis hijas ahora me dicen, papá, estás mirando feo. Papá no le está dando la mano a mi mamá. Papá no la estás ayudando a cruzar a mi mamá. Papá no le has jalado la silla a mi mamá. Entonces, si yo quiero que mis hijas escojan un buen esposo, un buen compañero, un buen amigo, yo soy el primero en sacar tres sillas. La silla de mi esposa, la silla de mi hija menor, la silla de mi hija mayor. A la hora de abrir la puerta, que suba mi esposa, que suba mi hija menor, que suba mi hija mayor. ¿No? Y así. Entonces, ella, yo quiero un esposo, un amigo, una persona que me trate como mi papá o mejor que mi papá, que me valore como mi papá. Porque yo he dicho, mi papá era militar, ¿no? Era autodidacta, mi madre era literata, pero había un respeto, ¿no? Muy bueno, ¿no? A la 1 se almorzaba, a las 7 se cenaba, ¿no? Y todos nos sentábamos y orábamos y veíamos las novelas, y si uno tenía que leer, iba a leer, o si tenía que hacer las tareas, iba a hacer las tareas. Mamá, papá estaban siempre dispuestos a apoyarnos, ¿no? Pese a ser unos papás chapados a la antigua, ¿no? Esos papás que eh, de repente no eran muy querendones, o sea, la forma de demostrar su cariño pues era darte vueltas, ¿no? Aunque terminaras vomitando, ¿no? Mi papá era de agarrarte los brazos, qué bien, te da vueltas, ¿no? Yo terminaba siempre mareado, ¿no? O ya, vamos a nadar, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? O hay que leer un libro, a ver quién lee el libro, ¿no? ¿Quién hace un resumen sobre tal cosa, ¿no? Entonces, pero yo me sentía valorado, sentía que mi papá me escuchaba. Y el día que un profesor me fastidiaba o algo, mi papá era el primero que iba y lo reventaba, así, lo reventaba. Mi papá no, primero te pegaba y después les pegaba y después les preguntaba qué cosas me habían hecho, ¿no? Pero yo me sentía protegido por mis padres. Y eso es lo que hago con mi familia, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer con sus hijos. Empecemos por casa. Eso es muy importante. ¿Bien? Ok. Muchas gracias y continuamos. A ver. Listo. La gestión de recursos humanos por competencias, ¿no? Entonces, todos tenemos competencias, todos. Algunos desarrollamos algún tipo de competencias, otros desarrollamos otro tipo de competencias. La idea de la gestión y de la gerencia es que tú descubras qué competencia tiene y en qué te puede ayudar a esa persona y cómo te puede ayudar y que esa persona se sienta estimada, valorada, escuchada y sobre todo que encuentre en la organización que esté, ya sea un club, ya sea la parroquia, ya sea la universidad, ya sea el grupo de trabajo, ya sea la familia, sienta que puede crecer y desarrollarse con confianza.
que no sea un timorato, que no tenga que ser hipócrita para ocultar sus sentimientos y a la final va a ser una persona frustrada, ¿no? Entonces, por eso digo, nosotros vivimos una sociedad castrante y eso hay que evitarlo desde la casa. Si a nosotros tuvimos la mala suerte, algunos, de que nos tocaron los papás medios no tan buenos, evitemos eso. Pongámonos a pensar, a reflexionar, ¿no? Y tratemos de ser mejores que ellos. ¿Bien? Bien. Continuamos entonces. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Comprender el rol del ingeniero industrial en la gerencia del capital humano a su cargo. Miren, ¿ah? Comprender el rol en la gerencia del capital humano por parte de un ingeniero industrial que es un profesional o es un especialista o maestrando en procesos, mejora de procesos, brindar orientación estratégica, o sea, desde el fondo, que cale en cada proceso de la dirección de personas. ¿Qué resultados vamos a esperar de este curso? Promover el capital humano de la empresa porque son escuchen esto, ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Las máquinas a los 2 años pasan de moda, se desactualizan. Los sistemas operativos ustedes mismos han visto en sus celulares, en sus computadoras. Los sistemas operativos tienen que estarse haciendo updates o upgrades, pero las personas son las que toman las decisiones. Y si la persona toma decisiones, o sea, el capital humano, el recurso humano se convierte en capital humano porque estamos invirtiendo en esa persona, es una ventaja competitiva. Es el que va a tomar decisiones, es el que se va a adaptar a el entorno dinámico. Porque ya lo dijeron por ahí, ¿no? Esto depende de las generaciones. Sí, depende de las generaciones. Este caso que se ha desarrollado en el año 2000 y en el 2002, ¿se va viendo los cambios? Se va viendo los cambios, ¿no? Entonces, la ventaja competitiva sostenible en el tiempo de toda organización, de toda familia, es el capital humano, ¿no? Desarrollar competencias necesarias y requeridas de las personas dentro de una organización. Llámese familia, llámese empresa, llámese trabajo, llámese club, llámese grupo de amigos, llámese familia, ¿no? Todos tenemos competencias. No todos nos vamos a poner a limpiar la casa, no todos nos vamos a poner a cocinar, pero podemos ayudar. Los chiquitos ayudan de repente a secar los cubiertos, pero todos participamos. No la mamá, no el papá, no los hijos. Tiene tu cama, pero es muy grande. Entonces entre los dos tendemos la cama. Vamos a tender las camas. Listo, ¿no? Vamos a lavar la ropa. Ayúdame con tal cosa, ¿no? Eso no nos hace menos, sobre todo a los varones, ¿no? Al contrario. ¿No? Yo muchas veces me gusta cocinar para mis hijas, por ejemplo, y es más, dicen que cocino mejor que mi esposa, ¿no? Y mi esposa feliz, porque mi esposa a ella le gusta ir a comprar, qué cosa quieres que compre, qué esto, qué lo otro, ¿no? Y yo estoy apoyando ahí, ¿no? No es que sea el papá modelo, pero trato de serlo, me esfuerzo por serlo. Eso sí, lo digo con mucha humildad y con mucho orgullo. Y emplea las herramientas de la gestión para el logro de los objetivos de los recursos humanos para que se conviertan en capital humano. Bien, ¿cuál es la metodología? Las clases lectivas, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Intercambio de ideas, opiniones, experiencias en clase, y los trabajos de complementación y aplicación, que son 2 casos, ¿no? Entrega de documento de trabajos, ya se les pasó individual para que los lean, y se hacen las presentaciones grupales. Sistema de evaluación, entrega del caso 1 en la clase 3 y entrega del caso 2 en la clase 6. Recomendaciones generales, revisar la tabla de actividades y la guía de elaboración del documento de trabajo y la presentación de los casos, eso se les va a dar, ¿no? En su momento, que son 3 preguntas genéricas, las personas, los hechos y las recomendaciones. Básicamente es eso. ¿Quiénes intervienen? ¿Qué han hecho? ¿Y qué recomiendo? Sobre la base de lo que estamos leyendo. Bien, preparar las lecturas correspondientes en cada día. O sea, tenemos que venir leyendo el material, una leidita, no es complicado, está muy resumido. Y después, para los grupos que saquen 20 de promedio, ya le he dicho, yo pongo 20 o 0, se les va a entregar el machote del libro, el libro digital de recursos humanos y capital humano elaborado por su moderador, en este caso, por mí, ¿no? Y
los diferentes, ha ido puliéndose durante las diferentes promociones de pregrado y